Hola, bienvenidos a su programa Odontología para Todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Recuerden, yo soy su conductor, el doctor Luis Fernando Treviño. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar el día de hoy? El diagnóstico periodontal, es decir, desde el punto de vista de los tejidos blandos, acerca de la sonrisa gingival. La sonrisa gingival es un problema bastante frecuente que se presenta en la consulta de nosotros los odontólogos, y por esto invitamos a un especialista en periodoncia. Él es el doctor, Arturo, también Raúl, le llamamos comúnmente Raúl Arturo Castro Reyes. Él también es catedrático de la Facultad de Odontología en la universidad. Y bueno, vamos a hablar básicamente desde el punto de vista periodontal, ya que, bueno, pues también vienen varios aspectos. Por ejemplo, en ortodoncia también se maneja mucho este tema, y yo creo que tú estás muy familiarizado en esto porque pues debe de haber una cierta relación. Bienvenido, Raúl, al programa. Muchas gracias, doctor. Es para mí de gran agrado encontrarme ante las cámaras de TVUGED y de tu programa para platicarles sobre un tema que, como bien mencionas, pues es recurrente en la consulta. También lo tenemos relacionado a varias especialidades, a la ortodoncia, a la cirugía maxilofacial, periodoncia y prótesis, y es un tema que tiene mucho que ver con los deseos del paciente, ¿no? Existe la inquietud del paciente desde que empiezan sus tratamientos, inicialmente probablemente con una ortodoncia, y en afán de seguir mejorando su sonrisa, sobre todo en las mujeres que buscan la estética, pero no está exento de los hombres, pues mejorar su sonrisa en todos los aspectos. Aquí en esta imagen, si me permites, doctor Fernando, Claro, me gustaría claro que sí. empezar con algunas definiciones sobre lo que es la sonrisa. La sonrisa en general está compuesta por 3 elementos que nosotros como dentistas pues tenemos muy en claro odontológicamente. Iniciamos pues desde la observación de los dientes en su forma, en su posición y en su color. Esto lo podemos apreciar en esta imagen. Después de los dientes, ya un poquito más enfocados al análisis de la sonrisa, observamos la encía. La encía es el segundo componente que debemos considerar en una sonrisa estética. Claro, estos son parámetros estéticos, no estamos hablando exclusivamente de la belleza, sino de parámetros estéticos. Y bueno, el tercer elemento muy importante son los labios. Los labios son el tercer elemento que vamos a analizar dentro de la sonrisa. Los labios deben ser simétricos, armónicos y seguir la silueta, por ejemplo, en el labio superior, su borde inferior, con el margen gingival de los dientes maxilares, y el labio inferior, su borde, con el reborde incisal de los dientes mandibulares o de los dientes inferiores. Raúl, explícanos aquí a todas las personas, porque mira, del otro lado de la cámara hay personas que pues hay licenciados, amas de casa. Entonces, estamos hablando básicamente de la amplitud de la sonrisa en cuanto al espacio que ocupan los dientes, al espacio que ocupa básicamente la encía, de lado a lado la sonrisa, y en qué posición se encuentra, por ejemplo, los bordes por donde cortan o los filos de los dientes de arriba, ¿verdad? Exactamente, o sea, estos como bien mencionamos, son parámetros que podemos medir, que utilizamos en la práctica odontológica los especialistas en diferentes áreas, te digo, no nada más en periodoncia, ortodoncia, en estética, sino en otras áreas, y analizamos estos parámetros que podemos medir, porque la belleza no se puede medir. O sea, la belleza va a ser subjetiva, exactamente. Sí. Pero hemos hecho para motivos de diagnóstico, para tratamientos, algunos parámetros que nos permitan establecer algún patrón estético, que es un poquito diferente, un poquito más objetivo a lo que nosotros concebimos como una sonrisa bella en una persona
que es bella, a diferencia de ya parámetros estéticos que nos funcionan, no nos sirven para nosotros determinar qué objetivos buscamos en este paciente. Bueno, se generan algunas normas. Yo, por ejemplo, pues tengo experiencias desde el punto de vista de ortodoncia. Yo quiero, obviamente, tú vas a mostrar desde el punto de vista de periodoncia o de los tejidos blandos. Vamos a ver qué tenemos más adelante. Yo quiero saber principalmente que les explicas a nuestro público cuáles son las causas, cuáles son la etiología, por qué se dan estos problemas Claro. Que presentan algunos pacientes. Bueno, vamos a definir lo que es la sonrisa gingival. En sus términos técnicos, lo definimos como una exposición gingival excesiva. Esto va a depender de la percepción del clínico, ¿no? Especialistas en ortodoncia pueden definir como una exposición gingival excesiva la distancia de 2 milímetros que tomamos en referencia desde el margen gingival al borde inferior del labio superior. Estos son los puntos de referencia que tomamos para poder determinar esta distancia. Sin embargo, esto, como te comento, tiene que ver desde el punto de vista de quien lo observa. Claro. Una persona normal, generalmente 1 o 2 milímetros de encía que se muestre al sonreír, inclusive lo puede uno percibir como una sonrisa juvenil, ¿no? Como una sonrisa estética. Sin embargo, se ha podido establecer en base a varios criterios que una exposición gingival excesiva es aquella sonrisa en la cual se muestran más de 3 a 4 milímetros de encía al sonreír, en la sonrisa que llamamos dinámica, ¿no? En la sonrisa natural y espontánea. Esto para algunos pacientes, como en este caso que observamos, pues llega a ser un punto de incomodidad o algún factor de incomodidad en su presentación. Y quisiera mostrarte aquí el antes y el después de un caso que realizamos en el cual, además de haber hecho un procedimiento correctivo de su encía, que conocemos como alargamiento de corona, también se hizo una reposición del labio y podemos comparar ambas fotografías, una inicial y una después, cómo se contuvo la exposición de esta encía en base a varios diagnósticos. Y es con lo que quisiera que continuáramos. Los factores etiológicos que pueden influir en una sonrisa gingival. No nada más vamos a tener factores de encía o de tejidos blandos. Podemos tener elementos de la forma de los dientes. Esqueléticos, ¿verdad? De los maxilares, de la forma en que se desarrollan los maxilares, y de tejidos blandos que sea encía y labios, ¿no? Los 5 diagnósticos principales que vamos a encontrar para el tratamiento de esta exposición gingival excesiva son la erupción pasiva alterada, que una definición rápida de esto es una falta de migración de la encía en la erupción dental, ¿no? En la erupción dental, pero bueno. Es decir, no sube el diente, erupciona, sale y la encía no sube, a veces se ve como gruesa. Y yo noto en estos casos que como que no se les forma el arquito en la parte superior, a veces queda como cuadradito, no sé. Exactamente, la forma del diente es un poco cuadrada. Sí. Es un poco cuadrada. Hablar sobre la erupción pasiva alterada, bueno, pues es hablar sobre la erupción dental activa. El proceso. La erupción activa inicia desde que el diente entra a la cavidad bucal y alcanza su borde incisal o su borde oclusal, y siempre hay un desgaste de los dientes fisiológico natural en todos los casos, en todos los pacientes, en todos nosotros, y ese desgaste se va compensando con un crecimiento natural del diente. Esta es la erupción pasiva. Entonces, esta erupción pasiva permite una migración hacia abajo, digamos, bueno, el término es apical, de la encía, que nos va a dar unas características del diente más largas, ¿no? O en una proporción más natural. En algunos pacientes esto no sucede y el diente se sigue viendo corto, o sea, no hay esa compensación y el diente se ve corto. Si volvemos a la etiología, vamos a mencionar lo que son los excesos óseos maxilares. Nosotros, bueno, en odontología, en ortodoncia principalmente,
tenemos una división de la cara del diente en tercios, una división horizontal, y entonces cuando encontramos un exceso en el tercio inferior, que comprende del borde inferior de la nariz a la barbilla de la mandíbula, es cuando mencionamos un exceso óseo vertical del maxilar, ¿no? Puede ser. Es principalmente por la maxila, Raúl. Mira, Ujú. la dirección del crecimiento de la maxila es en 3 partes, o sea, no son sitios de crecimiento, sino que la maxila durante el proceso de crecimiento tiene 3 direcciones y es hacia abajo, hacia los lados, es decir, del centro del paladar hacia la derecha y hacia la izquierda, y da el ancho de la cara, y lo que es de arriba abajo y se representa abajo. Y entonces en dimensión vertical, cuando crece demasiado, entonces la maxila se proyecta mucho en la parte de abajo y entonces deja ver una gran banda de encía. Eso es el crecimiento excesivo en sentido vertical maxilar. Exactamente. Ajá. Continuamos con los diagnósticos. El agrandamiento gingival que sucede en pacientes con alteraciones hormonales o que están recibiendo medicamentos, exactamente. Los más comunes, bueno, tienen que ver con los antihipertensivos, algunos anticonvulsivos y asociado siempre al mal control de la placa dentobacteriana. Siempre va a ser un detonante en estos pacientes que tengan alguna alteración o condición sistémica especial o medicamentosa. Siempre es importante mencionar el control personal de placa. Un labio superior corto, bueno, el labio superior tiene una medida estándar establecida por varios estudios y hay pacientes que tienen una longitud más reducida. La hipermovilidad labial también es una de los diagnósticos dentro de la etiología de tejidos blandos que tiene que ver con estos pacientes que sonríen demasiado, gesticulan demasiado y esto expone la encía. Y bueno, estos son los 5 diagnósticos que podemos encontrar dentro de la exposición gingival excesiva. Ya estamos de vuelta aquí en el programa Odontología para Todos y para platicar acerca de lo que son los aspectos periodontales o el diagnóstico periodontal de la sonrisa gingival con un especialista en periodoncia, el doctor Raúl Castro Reyes. Y bueno, estamos explicando o estabas comentándonos acerca de cuáles serán algunas causas. Hablabas de los labios cortos, por ejemplo. Sabes que yo siempre les explico a los pacientes que el labio es como una especie de cortina y pues la cortina puede estar corta o puede estar larga, entonces depende de dónde le hagas la bastilla, ¿no? Entonces, yo para manera como de similitud, pero independientemente de la longitud existen otros tipos de aspectos. ¿Qué más nos puedes comentar acerca del diagnóstico? Bueno, estos diagnósticos no son exclusivos, ¿no? O sea, si tú tienes uno, es eso y nada más. No puede tener un paciente diferentes diagnósticos, ¿sí? Es decir, una combinación de varias de varias etiologías para este diagnóstico. Por ejemplo, en esta diapositiva podemos observar un paciente que tiene erupción pasiva alterada. Vemos cómo sus dientes son cortos, ¿no? Un diente, naturalmente, o estéticamente lo definimos un poquito más largo o más alto que lo ancho. En este caso podemos ver cómo estos dientes son más cortitos y entonces se ven más anchos. Tenemos un exceso vertical, es un paciente con exceso vertical en su maxila y la mandíbula, pero es más acentuado en el maxilar. Agrandamiento gingival asociado a placa dentobacteriana. Estos son pacientes que vienen referidos por el ortodoncista o por colegas en general para corregir principalmente esta gingivitis o este agrandamiento gingival asociado a placa. Labio corto, que podemos observar en una posición de descanso en el paciente forzada para cerrar los labios, ¿no? Son unos pacientes que van a forzar un poquito siempre sus labios para poder cerrar, juntarlos. Y hipermovilidad labial, es un paciente que en reposo, aún en reposo va a tener tensos los músculos relacionados al labio. Entonces, te comento, es una situación en la cual pueden encontrarse diferentes etiologías, ¿no? Etiologías en el mismo diagnóstico. Y por eso, de acuerdo a las etiologías o a los factores, vamos a encontrar los diferentes tipos de tratamiento. De tratamiento, así es. ¿Qué nos puedes hablar acerca de los tratamientos? Yo, obviamente, bueno, pues tengo algunas, por ejemplo, ahí estoy viendo Botox. Yo en realidad no me gusta tanto los tratamientos con Botox
¿Por qué? Porque son tratamientos que no te ofrecen o no te resuelven el problema, solo lo hacen de forma temporal y entonces creo que se forma como una especie de adicción al medicamento, y entonces el paciente tiene que estar volviendo a la colocación del Botox. Ujú. Entonces, existe, al paciente se le avisa y bueno, está también en él a veces la recomendación, pero va muy de acuerdo a la causa. Claro. Vamos a comenzar. Bueno, Por ejemplo, ¿cuándo haces la gingivectomía? exactamente. O sea, de acuerdo, como siempre les comento, cuando estamos en las clases a los alumnos, compañeros alumnos, les digo, si no determinamos un diagnóstico, nunca vamos a determinar un plan de tratamiento. Entonces, nos acostumbramos a mencionar a los pacientes por el tratamiento que les vamos a hacer, ¿no? O sea, llega y dice el alumno, ya está mi paciente de gingivectomías, ¿no? Ya está mi paciente de cobertura, ya está mi paciente de implante, cuando realmente debemos mencionar primero el diagnóstico, ¿no? O sea, mi paciente de agrandamiento, porque, por ejemplo, un agrandamiento, si volvemos a la diapositiva, un agrandamiento no nada más va a tener una gingivectomía como tratamiento. Un agrandamiento necesita, aparte de la gingivectomía, primero un buen control de placa, que es las abreviaciones que tenemos CPP. Nosotros lo conocemos como control personal de placa. En esta diapositiva lo enfatizo porque, bueno, es una de los tratamientos que van a estar en todos, o sea, que va a ser inicial en todos los pacientes que acuden a la consulta periodontal. Un alargamiento de corona estético es un procedimiento similar a la gingivectomía, pero requiere también un contorneado de la cresta alveolar o del hueso alrededor de los dientes. Esto en el diagnóstico de una erupción pasiva alterada, por ejemplo. Aquí tenemos una técnica de reposición del labio que se llama, o está publicada como Lipstadt. Es una técnica en la cual se toma una banda de mucosa del fondo del vestíbulo, por dentro. por dentro, se sutura. Hay diferentes técnicas y es un poco controvertida entre los clínicos porque tiene cierta recidiva, ¿sí? Okay. Aunque todavía no se ha determinado qué tan grave o qué tan pronta sea la recidiva de estos casos, sí se establece como algo que se espera, ¿no? La intrusión ortodóntica, de la cual, pues, como especialista en ortodoncia, tú, doctor, nos pudieras hablar un poquito mejor, pero bueno. Yo te voy a decir con respecto a eso, porque no quiero robar mucho tiempo, la verdad es que la intrusión debe de ser muy fisiológica y entonces en ortodoncia existe, por ejemplo, mini tornillos de ortodoncia que se colocan y eso ha venido a facilitar. Y también la verdad es de que no debe de uno de abusar porque es el movimiento más traumático en ortodoncia. Entonces, a veces me ha tocado que me refieren pacientes y me dicen, oye, ¿le puedes intruir 3 milímetros 4 en un paciente de 50, 60 años de edad? Y entonces digo, pues es que, momento, hay que ver si se puede o no se puede. Entonces, eso es muy controversial y hay que ver muchas situaciones. Pero bueno, y en cuanto a los otros, a ver si nos puedes, Ricardo, regresar. Esto es muy hablando importante. De todo esto. A ver, perdón. Esto es muy importante que mencionas cuando un tratamiento es controversial en cuanto a su predictibilidad o eficacia. Esto es bien importante mencionárselo al paciente. Esto nos lleva al Botox, ¿no? El Botox, por ejemplo, pues son inyecciones de proteína autolínica para disminuir la tensión muscular, pero tienen cierto efecto, ¿no? O sea, cierto tiempo dura su efecto. Entonces, esto, aparte de mencionárselo al paciente, debe estar consciente y nosotros también al momento de sugerirlo. La cirugía ortognática, bueno, que es un procedimiento quirúrgico mayor, Sí. Esto es una cirugía electiva, pero bueno, va a corregir de fondo las anomalías esqueletales, ¿no? El control personal de placa, que ya lo mencionamos, y en algunos casos ejercicios faciales, ¿no? Sobre el labio para los pacientes que tienen hiperactividad del labio. Entonces, hay pacientes que pueden requerir varios de estos tratamientos en base a que tengan o no varios de estos diagnósticos. En esta plática vamos a enfocarnos a los diagnósticos periodontales. Si continuamos, por favor. En los diagnósticos periodontales vamos a encontrar el agrandamiento gingival. Aquí tenemos una paciente en reposo y luego en una sonrisa un poco posada ante la cámara, en la cual la mitad de su sonrisa es sencilla, ¿no?
la mitad de su sonrisa sencilla, y después del tratamiento podemos disminuir en una proporción considerable la longitud de esa encía, ¿no? Estamos hablando de milímetros, estamos hablando de si una exposición gingival se considera de 4 milímetros y nosotros podemos alargar los dientes 2 o 3 milímetros más dentro de la estética y dentro de lo que es el diente en sí. Podemos mejorar su estética con un tratamiento periodontal, pero el diagnóstico es periodontal, ¿no? Bueno, Aquí, ¿qué estamos viendo, Raúl? aquí se nos juntaron dos imágenes, pero vamos a concentrarnos en el centro. En el centro tenemos una paciente en 4 diferentes fotos. Las dos superiores tenemos la inicial a la izquierda. Tenemos la inicial donde también nos muestra una sonrisa donde la mitad es encía. Posterior al tratamiento podemos ver un poquito más blanca su sonrisa, un poquito más el elemento blanco que son los dientes. Abajo tenemos una imagen igual, inicial y posterior, nada más que están como en el mismo ángulo. Ay, qué bueno que nos hicieron esto. Ajá. Sí, Ok. entonces las de la izquierda son iniciales en diferentes ángulos la fotografía. Y, por ejemplo, si las comparamos en contraesquina, que están más enfocadas a la sonrisa más de cerca, podemos notar la diferencia y donde se hizo nada más un corte gingival o lo que es el procedimiento de alargamiento de corona estético. Muy bien. Fíjate, yo de forma sencilla siempre les explico que es casi como cuando las mujeres se cortan así la cutícula, se cortan la parte de arriba, entonces es como un pequeño recorte, a veces se necesita recortar un poquito de hueso, como tú dices, y básicamente eso les permite mayor exposición de diente. Y la verdad es que le da más presencia a la sonrisa. Me ha gustado mucho el tema, la verdad es que da mucho para qué hablar y como siempre nos falta el tiempo. Te invito en una ocasión posterior para poder continuar con el tema. Gracias. Y bueno, pues a todos ustedes los esperamos en una emisión más del programa Odontología para Todos. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a ti, al contrario. Hasta la próxima.